Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muy buenos días, bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como lo hacemos todos los sábados, tendremos otro programa de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal con el tema Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la Ciudad de México. Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, se han determinado dos tipos de patrimonio: el cultural, que comprende monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. Y el natural, en el que se incluyen formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitats de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor científico de conservación o estético. En ese sentido, y debido a su importancia, desde el año 2000 existe la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, la cual tiene por objeto proteger los bienes inmuebles catalogados como de valor urbanístico y arquitectónico. Y para hablar sobre la importancia del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México, se encuentra con nosotros el arquitecto Carlos Flores Marini. Y queda con ustedes Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. Gracias, Bonnie Perete. Soy Francisco Calderón Córdoba y como en todas las emisiones de Territorio Ambiental me acompaña Erika Larios. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues efectivamente nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Carlos Flores Marini, se tituló en Arquitectura e Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología y en Restauración en la Universidad de Roma. Se ha dedicado en forma especial a la conservación y restauración del patrimonio monumental, tanto en México como en América Latina. Ha desarrollado diversos trabajos en los centros históricos de algunas ciudades en República Dominicana, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala y Honduras. Participó en la redacción de la Carta Internacional de la Restauración, conocida como la Carta de Venecia, asimismo en la Resolución de Santo Domingo y en las normas de Quito. Nuestro invitado del día de hoy también ha sido director de Monumentos Coloniales del INAH, director del Centro Histórico de la Ciudad de México y presidente de ICOMOS Mexicano AC, y actualmente es presidente de CARIMOS, Organización del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios. Por más de 10 años ha sido invitado como profesor huésped en la Universidad de Florida. Ha publicado más de 100 artículos y 6 libros sobre temas de historia y conservación del patrimonio monumental. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1996 y ha participado frecuentemente con el IMER para hablar sobre temas de patrimonio urbanístico y arquitectónico. Y bueno, pues es un gusto saludar al arquitecto Carlos Flores Marini. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, arquitecto. ¿Nos podría comentar con mayor profundidad qué es el patrimonio urbanístico y arquitectónico y cuál es su importancia en la Ciudad de México? Mire, sobre todo en la Ciudad de México, durante muchísimos años, todos consideraban que el valor lo tenían los edificios, las casas, los palacios, pero poca gente se podía imaginar que también lo que esto contiene, que son las calles, los espacios abiertos, las plazas, tienen también un gran valor. De ahí que en muchísimas ocasiones, pues durante muchísimos años, no se tomó un cuidado al espacio público. Es muy recientemente en que el espacio público ha podido ser revitalizado y revalorado, sobre todo porque forma parte integrante del ámbito monumental que constituye un todo de la ciudad. Por eso necesitamos también tener mucho cuidado de qué pasa con las calles, qué pasa con las banquetas, pero también tomar muy en cuenta cómo se mueve la gente.
Fíjese usted que hace más de 25 años hicimos un foro que se llamaba El Peatón en el uso de las ciudades. Invitamos a peatones, ninguno de nosotros somos peatones reales, o sea, somos peatones ficticios porque cuando nos bajamos del automóvil. Y muchos de los historiadores de esa época, como el doctor Berlín, un historiador de fama mundial, nunca había tenido un automóvil, por ejemplo. El arquitecto González Galván nunca tuvo un automóvil. Y la visión de ciudad de ellos era totalmente diferente. Ahí nos dimos cuenta que sí debíamos de cambiar nuestra visión, pero desgraciadamente entre ese evento y la realidad pasaron muchos años. Esto quedó consignado en libros, en publicaciones, y se puede decir que ahora, hasta creo que este gobierno, el gobierno anterior, tiene una autoridad del espacio público. O sea que lo cual era verdaderamente impensable en años anteriores. Claro. Y esto tiene que venir con una mayor comprensión a los fenómenos del siglo XX. Nuestra ley es de 1972, por tanto, todo lo que es el patrimonio del siglo XX, las colonias, el porfiriato, las colonias de principio de siglo, como la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia Hipódromo, tiene unos espacios públicos verdaderamente sensacionales. Ámsterdam, que todavía no le entra el gobierno de la Ciudad de México, nos puede deparar un espacio verdaderamente de primer mundo. Es una calle verdaderamente sensacional. Hay unos parques ahí que son parques excepcionales y que verdaderamente se han conservado pues por gracia y obra como este país del Espíritu Santo, porque es el que más defiende estas cosas. Pero yo creo que ahora hay una conciencia nueva, la gente inclusive se preocupa por lo que pasa en su banqueta, y si hiciera un muy fuerte excitativa a las autoridades para que mejoráramos las banquetas. Yo le puedo decir que yo vivo en Tlalpan y no existe un metro cuadrado bueno de banqueta. O sea, las autoridades piensan que uno va volando. Trasladarse de donde uno deje el automóvil, olvídese usted, al lugar donde uno va, hacia un restaurante, sea un lugar de su cita, es un verdadero martirio y las banquetas están hechas pedazos. Claro, cuando es una persona que por ejemplo no puede caminar o que tiene capacidades diferentes, es cuando también... Bueno, eso sería ya peor, ¿no? Las apariencias exteriores de las ciudades son tan importantes como los edificios. Entonces yo creo que el espacio público es en este momento una de las prioridades y así lo han declarado las autoridades inclusive, ¿no? Arquitecto, sabemos que en este sentido la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal protege precisamente estas colonias que usted comentaba, los centros históricos, algunas calles, jardines, incluso panteones, parques urbanos, paseos, no sé, creo que también incluye especies de árboles y monumentos arquitectónicos. Por ejemplo, una casa que tiene ciertas características puede ser catalogada como un monumento arquitectónico, tengo entendido. ¿Nos podría explicar cuáles son los criterios para que un inmueble sea catalogado por el INBA o por el INAH? Bueno, son muy diferentes. La ley hace una diferencia que también está muy mal hecha porque es la única ley del mundo en que habla de patrimonio arqueológico y que se acaba un día determinado, que es el Día de la Conquista, de un patrimonio histórico que se acaba el Día de la Independencia y de un patrimonio que se llama artístico que abarca todo después de la independencia, el 19 y el 20. Pero el problema está en que, ¿qué es lo artístico según la ley? La ley tiene que ver más lo artístico con los objetos artísticos. Yo me acuerdo mucho cuando una propuesta tratamos de salvar, en un momento dado estuvo a punto de desaparecer totalmente los estudios Churubusco en el gobierno del presidente Fox, y entonces tratamos de declararlo patrimonio, pero tenía que ser patrimonio del siglo XX, y la Comisión de Monumentos, que además es consultiva, nos dijo que qué le veíamos de artístico a un bodegón donde se hacían las películas, sin tomar en cuenta pues toda la historia del cine mexicano, ¿no? Claro. Pero ¿cómo le hace uno? Porque estas definiciones tienen que cambiar. O sea, la ley del 72 tiene que cambiar, sobre todo en lo relativo al siglo XX, y tiene que vislumbrar lo que hablábamos, de que
tenga que tener beneficios para los propietarios. Entonces, claro, tenemos que ver las dos cosas. Tenemos que ver que no se modifiquen, que se revitalicen, que se mantengan por su valor que tienen, pero al mismo tiempo tener conciencia de que los propietarios tienen que tener alicientes para que tengan esa conservación, ¿no? Yo creo que es muy importante los alicientes. Le quiero mencionar que Puerto Rico, desde su ley del 57, imagínese usted hace cuántos años, vislumbró eso y es un éxito. El Centro Histórico de Puerto Rico establece muy claramente hasta por una ventana y una puerta. Entonces usted puede tener una exención de impuestos total si tiene el inmueble en buenas condiciones, y el gobierno en un momento dado le da un financiamiento blando a largo plazo y muy cortos intereses para que restaure usted su casa. Arquitecto, retomando esto de que la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico y arquitectónico del DF considera los árboles o algunas especies arbóreas como patrimonio de la ciudad, ¿cuál es la importancia de los espacios verdes como bienes culturales para las ciudades? Yo creo que es un complemento muy necesario. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Está muy bien que se arboricen los espacios, pero siempre sin olvidar cuáles son las plantas que se dan en esos espacios. Aquí hay expertos muy connotados en espacios verdes, pero por ejemplo a mí me horroriza un poco que ahora se ha dado la noticia de que nos van a quitar las jacarandas de Avenida Juárez, pero que es una mentira, y le van a poner palmeras. En cambio, hay muchísimas especies de plantas y hay que consultar a los expertos. Claro, a los arboristas. Sí, buscar las especies más adecuadas. Que conocen muchísimo de eso, ¿no? En ese sentido, arquitecto, ¿qué es un paisaje cultural? ¿Qué son los corredores ambientales? Es una sinnúmero de elementos que tienen valores individuales de diferente escala y proporción, pero que juntos dan una imagen y dan una identidad al lugar. Por ejemplo, las ciudades, para que uno lo entienda muy fácil, las ciudades no los hacen los monumentos. La ciudad se configura con lo que ahora llamamos la arquitectura menor, la arquitectura anónima, la que no hacen los grandes arquitectos, la que hicieron los alarifes, los albañiles, los machos de obras, o en las familias, ¿no? Claro, el problema es que sí tenemos que reglamentarlo, porque no es lo mismo el siglo XVIII, donde había muy pocos materiales, muy pocas expresiones plásticas, y en cambio ahora pueden ser muy diversificadas, pero todas pueden, mediante una reglamentación, quedar perfectamente unificadas en un paisaje urbano, ¿no? Ahí ya es la calidad y la inteligencia del arquitecto el que cómo hace esta reinterpretación, ¿no? Ahora, hay arquitectos jóvenes que han reinterpretado muy bien esto. En las colonias que hemos hablado, en la Roma, en el Hipódromo, los muchachos jóvenes han hecho excelentes formas de integración urbana. Muy bien, arquitecto. Pues, arquitecto, ha sido un placer tenerlo en Territorio Ambiental. Queremos agradecerle. Erika, nos despedimos del programa. Paco, como siempre, un placer. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Bonnie Perete. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias, Erika. Sin duda, un tema muy, muy interesante. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet www.paot.mx, o si lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52 65 07 80, 52 65 07 80, o en las oficinas ubicadas en Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, entre Chiapas y Tapachula. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.
Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como lo hacemos todos los sábados, tendremos otro programa de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal con el tema Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la Ciudad de México. Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, se han determinado dos tipos de patrimonio. El cultural, que comprende monumentos, grupos de edificios. Boni Perete, soy Francisco Calderón Córdoba y como en todas las emisiones de Territorio Ambiental me acompaña Erika Larios. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues efectivamente nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Carlos Flores Marini, se tituló en Arquitectura e Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología y en Restauración en la Universidad de Roma. Se ha dedicado en... Existe la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, la cual tiene por objeto proteger los bienes inmuebles catalogados como de valor urbanístico y arquitectónico. Y para hablar sobre la importancia del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México, se encuentra con nosotros el arquitecto Carlos Flores Marini. Y queda con ustedes Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. Gracias. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muy buenos días, bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muchísimas y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. Y el natural, en el que se incluyen formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitats de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor científico de conservación o estético. En ese sentido, y debido a su importancia, desde el año 2000